Ministerio de las Dos Casas de Israel presenta a Bet Amidrash de Yeshua en ahí van a ponerle a aprender Juan 7:38. Estamos en la hoja o en la página 5. Página 5, donde dice dicho de Yeshua para el segundo Shabbat. Página 5. De su material. Página 5. Del material. Página 5 del engargolado. Ah, del engargolado. Página 5. ¿Sí? Vamos a leer de la siguiente manera. Voy a pedir a alguien que lea, por favor, el capítulo 2, Mishnah 1, que es el primero que tienen ahí. ¿Sí? En la página 5. Amén. Hermano, por favor. Ten una buena actitud con tus enemigos, pronto mientras todavía estás caminando con él. Que no sea que el enemigo te entregue al juez y el juez te entregue al asistente y seas puesto en prisión. Amén. En verdad te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Muy bien. ¿Cuál es el texto que se van a aprender para la próxima semana? Mateo 5:38. No. Johanán 7:38. Johanán 7:38. ¿Sí? Ajá. Ok, vamos a analizar un poquito acerca de lo que es también ese verso. Vamos allá. Ajá, 7:38, por favor. Antes de irnos al material. También, porque también se explica, porque también al Pirkei Avot como introducción se lee una Mishnah, pero ahorita les digo cuál. Vamos a ir a la Torah. Al Keter. Johanán 7:38. ¿Qué es Keter? Que a Talmidim Rishonim. Es escrito de los primeros discípulos. Es 8:31. ¿A Juan 8:31? 8:31. Ahí cambia, sí. Equivoqué la cita. Dije primero 7:38. Ah, no, pero es 8:31. ¿8:31? 8:31. Dice, y decía Yeshua a los Yehudim que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, serán verdaderamente mis talmidim, mis alumnos. Muy bien. Entonces, Yeshua les estaba diciendo a los que creyeron en él. A los que creen en Yeshua Rabenu deben permanecer en sus palabras. Pero ahora pregunto, ¿y a los que no creen en sus palabras, qué les pide? Porque pide aquí a los que creyeron en él. ¿Y a los que no creyeron en él, qué les pide? ¿O no les pide nada? Pues dice que los que creen serán sus discípulos. Sí. Los que no creen, pues... ¿Ustedes cómo ven? ¿No les pide nada entonces a los que no creen en él? Apártense de mí. Vamos a otra cita 10, ahora sí, capítulo 10. ¿De Juan? Ahí mismo, en Johanán. Verso 38. Mas si las hago, aunque en mí no crean. Entonces, ¿a quién va dirigido? Que no creen. A los que no creen, porque dice, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ¿qué le pide a los que creen en él? La cita anterior, 8:31. Que permanezcan en sus palabras, no que crean, que permanezcan. Esto es, estudien. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos recuerdan dos comparaciones o lo que le llaman parábolas? No me respondo. ¿Recuerdan dos comparaciones? O sea, dos parábolas. Y muchos de nosotros no nos acordamos bien de lo que son las enseñanzas del Mashiach. Por eso, si crees en él, dice,
permanece en mis palabras. A los que no creen en Él, ¿qué les pide? Que crean en las obras. Que crean en las obras. Dice, bueno, en mí no me van a creer, por tanto crean a las obras. Esto tiene también un gran significado, ¿verdad? ¿Por qué precisamente le piden que crean a las obras? Pero pues entonces, oye, no están creyendo en Él, pero entonces es posible creer en Él y creer en sus obras. A través de sus obras pueden creer. ¿O cómo está el asunto? Porque entonces, si no crees, entonces ¿cómo vas a creer las obras que hago? Entonces como que parece que lo que está pidiendo o no lo entendemos, o que nos falta una pieza, porque ¿cómo es posible que le diga a los que no le creen que crean en sus obras? No lo creas a mí, ¿no? Así como hombre, sino cree lo que ves, lo que hago. Los milagros. Mis milagros, mis acciones. Porque todos tenemos milagros, todos hasta los que no creen tienen milagros. Exactamente. De hecho, miren, los milagros, las maravillas estas. Mucha gente luego me dice, milagros es un milagro que yo estoy viviendo, es un milagro para mí. Y también, por ejemplo, ¿ustedes creen que a los que creen en santos no le hacen milagros? Sí. ¿Hay milagros o no hay milagros? Sí. Hay milagros. Entonces, ¿cómo está todo ese asunto? Por eso, precisamente, el tema de los milagros es un tema que se aborda en referencia al Mashiach. Porque al Mashiach no le tienes que creer por las obras. ¿Sí? Sí, porque miren, hubo cuánta gente que le siguió por los milagros. 5,000 personas alimentó. Ajá. Bueno, y en otra ocasión 4,000. Pero la gente le seguía. Le seguía. ¿Por qué creen que le seguía? Por los milagros. Por los milagros. Porque ¿sabes qué? Si dio de comer a quién sabe cuántos, nos va a dar de comer a nosotros también, ¿no? Y decía ahí, dice la palabra, todos me seguían por la comida. Y hay a veces que dicen, hay a veces que nosotros también nos siguen por interés. ¿Sí? Porque, no sé, a lo mejor tienen una dificultad económica y tú les prestas. Y la gente se acerca a ti por eso. Si a Yeshua Rabbeinu se lo hicieron, que a nosotros no. Pero aún así, entonces hay una petición para los que no creen en Él, que crean en las obras. ¿Qué obras serán? Los ojos de los ciegos serán abiertos, los cojos andaban, los muertos resucitaban y demás y demás y demás. Entonces, acuérdense de una lección que ya les di acerca de las llaves. ¿Sí se acuerdan de las llaves? ¿De 4 llaves? ¿No se acuerdan de las 4 llaves? Y el Mashiach tenía las 4 llaves. ¿No se acuerdan de esa lección? Yo creo que lo dio en otro lado, pero No, ¿qué pasó? Se las di aquí también a ustedes. Se las di a ustedes en las 4 llaves. Bueno, y en ese tiempo justamente todavía no grababa. Por eso todavía no está grabado el tema. A lo mejor lo repetimos para acordarnos de eso. ¿Se los doy rápidamente? No, mejor no, porque si no nos vamos a tardar aquí y necesitamos ver algunas otras cosas. Bueno, entonces ese verso aprendido para la próxima semana, y la próxima semana también analizamos un poquito más acerca de eso. ¿Para qué sirven las obras? ¿Cómo son las obras? Y etcétera, etcétera. Muy bien, ahora sí vamos al engargolado. Y lo que leyó mi hermano dice que dice, ten una buena actitud con tu enemigo pronto mientras todavía estás de camino, caminando con él. Y que no sea que el enemigo te entregue al juez y el juez te entregue al asistente y el asistente te ponga en prisión. En verdad te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que hayas pagado. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es su enemigo? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el asistente? ¿Y qué es la prisión? Muchas preguntas. Muy bien. Tú eres aquí, para que tú te metas en el texto, eres tú, tu enemigo es tu contrario, la persona o tu prójimo con quien tienes algún problema. El juez es
Yeshua. Hashem. No, Hashem mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Es más, nosotros creemos que en Rosh Hashanah, ¿qué sucede? O Yom Teruah, también llamado Yom Teruah. Viene. ¿Mande? Viene. No lo escuché. Y Yom Teruah. Yom Teruah. Ajá, bueno, ese es el cumplimiento el cumplimiento mesiánico de la fiesta. Pero ¿qué sucede en Rosh Hashanah? ¿Por qué se tocan las trompetas? Porque le damos la bienvenida al rey, ¿sí? Y el rey juzga. En el momento de Rosh Hashanah, él juzga a las personas. Y en Rosh Hashanah, por ejemplo, el Eterno nos da todo el año. Si tú pretendes en tu corazón gastar para las fiestas, para dársela acá, etcétera, el Eterno te lo va a dar. Pero si en tu corazón existe el que no vas a hacer gastos para las fiestas, ni para dársela acá, entre otras cosas, te lo descuenta. Desde ahí, tú por más que trabajes, no vas a ganar más de lo que ha decretado el Eterno. Y por menos que trabajes, tampoco quiere decir que no trabajemos. Eso no. Muy bien, entonces, el juez es Elohim. ¿Sí? El juez te entregue al asistente. ¿Quién es el asistente? Yeshua. No, porque el asistente, ¿dónde te va a enviar? Dice, a prisión, a tu castigo. O sea, ¿creen que Yeshua va a ser el asistente que te va a enviar al castigo? Entonces, ¿quién es? Satán. A Satán. Pues sí, porque dice, ponte de acuerdo con tu enemigo mientras todavía vas junto al juez, o sea, a el juicio de Hashem. O sea, donde todavía tienes vida, mientras todavía tienes vida, tú debes de ponerte a cuenta con tu hermano, con tu enemigo, para que cuando llegues ante la presencia de Hashem no te vaya a poner, a dar al asistente que es a Satán, y a Satán te va a meter ¿en dónde? ¿Qué es la prisión entonces? Lo conocido como el infierno, ¿verdad? Ajá, El lago de las sufres. hay que ver también eso, porque hay diferentes nombres, porque se le llama de diferente manera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué existe tantos nombres y todo? ¿Qué es esto? Pero, bueno, aquí significa entonces, mientras hay vida, puedes tú ponerte a cuenta. ¡Tú! Mucha gente empieza a decir con que, ¿yo por qué si ella fue o él fue el que me hizo a mí? Yo soy el ofendido. Vamos a decir, el hermano me pidió prestado y yo le presté. Y sucede que el hermano no me paga. Y entonces mi corazón, antes de llegar a Rosh Hashanah, yo tengo contra mi hermano que no me ha pagado. Mi hermano no me pagó. ¿Qué tienes que hacer? Aquí, según lo que vemos, ¿a quién le toca acercarse para solucionarlo? ¿A quién le toca? ¿A él? Al que prestó. Aunque para el mundo puede decir, es que eso no es. Pero esto, lo que está dando Yeshua es Hasidut. Es decir, lo que te pide, aún más allá de la ley. Por eso dice, si su justicia no fuera mayor a la de los perushim y a los intérpretes de la Torah, no van a entrar al reino. O sea que ustedes deben dar más de lo que les está pidiendo en la Torah Hashem. Ese es un gran paso. Porque cuando nos pide el Eterno que traspasemos ese para que seamos Hasid, un piadoso, es mucho más allá de la letra de la Torah. Por eso esto es Hasidut, le está diciendo a ti que a ti te ofendieron, a ti te agredieron, te pertenece a ti para ser un verdadero Hasid. Pero por eso digo, este es un nivel enorme. No cualquiera llega a este nivel. No es que yo ya lo tenga que hacer, ¿sí? Porque a lo mejor no he llegado al nivel. Pero este es el nivel que aspira Yeshua para cada uno de sus talmidim. No solamente está queriendo que tú seas un tzadik. ¿Qué es un tzadik? Justo. El justo es aquel que hace todo tal cual lo pide la Torah. Pero el Hasid
es aquel que va mucho más allá de lo que nos demanda la Torá. Es un nivel espiritual aún más allá de lo que es el tzadik. Y por eso dice, te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces pertenece a el ofendido en el nivel de Hasid. Porque esto es muy difícil. La Hasidut va más allá de lo que nos demanda la Torah. Muy bien, entonces, aquí dice que el enemigo te va a entregar al juez. ¿Cómo tu enemigo te entrega al juez? Díganme. Cuando caes en pecado. ¿Cuándo qué? Cuando caemos en pecado. Te hace pecar. Nos entrega. Lo están interpretando como que tu enemigo te hace pecar. Ajá, exacto. Ajá, pero aquí dice que te pongas de acuerdo mientras vas caminando con él. ¿Por qué caminas con él? Para empezar, ¿por qué estás caminando con él si es tu enemigo? Esto nos habla de trigo y cizaña en la Keilah. Estamos caminando juntos, pero aquí hay aguijones, todavía hay cizaña que está junto con nosotros y el Eterno no lo quiera, Haz de Jalilá, que nosotros seamos la cizaña. Ajá, porque no nada más puedes decir, es que hay cizaña entre nosotros, no. Puede ser que tú seas la cizaña o nosotros seamos la cizaña. Entonces hay que vernos, examinarnos nosotros mismos. Bueno, entonces estás caminando con tu hermano o con tu enemigo en este caso y él te va a entregar al juez. ¿Cómo te va a entregar al juez? Les digo que aquí es un nivel más de ya de casi. ¿Cómo te entrega tu amigo al juez? Si no lo perdonas a tu enemigo. Probablemente, porque aquí hay un problema entre ustedes y siempre el ofendido, el agraviado, tiende a guardar rencor, tiende a menospreciar a su hermano, tiende a hablar la shona rara de su hermano, porque si no me pagó le voy a decir, mira, el hermano no paga, si te viene a pedir no le prestes. Pero ¿sabes qué? Es que eso te está... Porque es común que nosotros como seres humanos, nosotros al sentirnos agraviados, realmente nos sentimos resentidos, guardamos cierto rencor, cierto enojo, pero entonces el consejo de Yeshua Rabenu es ponte a cuentas con él. Tú no esperes que él lo haga. Si estás esperando que él lo haga, van a llegar ante el juez y el juez te va a entregar al asistente y el asistente te va a meter en el juicio. O sea, este es el consejo sobre todo para en tiempos que nos acercamos sobre todo a Rosh Hashanah, pero es un momento en cualquier fecha del año también es aplicable y esto debemos llevarlo también nosotros. Si somos verdaderamente talmidim de Yeshua, tenemos que seguir sus consejos. O sea, su forma que nos enseñó, esto es difícil. Si yo soy el agraviado, para que yo me acerque con buena actitud a mi enemigo para solucionar las cosas o incluso a perdonarle su deuda, es difícil, no cualquiera, ¿verdad? Sí, la verdad, y sí es sobre todo una cantidad fuerte, sobre todo esto. Aquí el consejo esto es lo que digo, va más allá, esto es Hasidut, va más allá. Uno le corresponde animar a su hermano. Y todo eso también está en la halajá de tzedakah, de préstamos, de maser y de todo eso. ¿Sí? Entonces, si él está diciéndote y nada más te trae así, entonces, como vimos en la Mishnah que vemos, tú piensa en él de manera favorable. Es decir, a lo mejor sí no me puede pagar. No sé, tiene algún gran problema que yo no lo sé. Tú piensa favorablemente de él. Así tú vas a cumplir. Tú llegas contra él, no te preocupes, mi hermano, está bien. Aunque a lo mejor te duele por dentro. Y a lo mejor dices, bueno, sí, cierto rencor, pero tú ponte con el Eterno. Decirle, yo presté. ¿Y qué dice el Eterno de quien presta? ¿Qué dice el Eterno? El que presta al pobre
me presta a mí y yo le voy a pagar. ¿Sí? Dice Mishle, Proverbios. Entonces dile, Eterno, yo le voy a perdonar la deuda, pero tú me dijiste que ahora yo te presté a ti. ¿Ah? Entonces hay varias formas. No estoy diciendo que específicamente, como les repito, esto es Hasidut, esto va más allá de lo que demanda la Torah. ¿Sí? La Torah nos demanda que el que pidió prestado tiene que pagar. Eso es lo que la Torah nos demanda. Pero la Hasidut, lo que nos está enseñando Yeshua Rabbeinu, es que a nosotros nos corresponde perdonar, aliviar la carga a la mejor, o incluso comprenderlo, dejarlo así. Esto es muy difícil, como les digo, no cualquiera, ¿ah? Pero esto es el ideal a lo que aspiramos al ser Talmidim de Yeshua, o sea, el máximo nivel. No te estamos pidiendo el 100%, Yeshua te está pidiendo un 120%. Ajá. Y si tú haces esto, el premio que vas a recibir en el Olam Abba va a ser, obviamente, mucho mayor a lo que sería el premio de incluso seguir toda la Torah. ¿Sí? Es por eso que Yeshua nos está dando este consejo admirable y que debemos aspirar a cumplirlo. Capítulo 2, Mishnah 2. A ver quién me lo lee, por favor. Capítulo 2, Mishnah 2. Ahí estamos en la página 5. A ver, hermano, por favor, ¿pueden leerlo? Dice, ha oído que se les dijo a los pobres, no cometeráis adulterio, pero Los padres. yo les, a los padres, no cometeráis adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mirare a una mujer para desearla sexualmente, ya adulteró con ella en su corazón. Sin palabras, de hecho esto no necesita ni explicación. Tal cual lo dice, tal cual es comprensible. Pero nos conviene, esto es para los hombres, realmente. ¿Y por qué se dirige más a hombres? Por su mirada. Porque el hombre... ¿Y de dónde empezó todo esto? ¿Por qué el hombre peca más con los ojos? ¿De dónde empezó esto? Desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva. ¿Por qué? Lama, ¿por qué? Porque Adán tenía una vista, pero más allá de lo que podemos llamar natural. ¿Por qué? ¿Qué significa nombre en hebreo? Shem. ¿Qué significa? Shem, nombre. Nombre, pero... También simiente, ¿no? Creo. no, significa naturaleza, autoridad. Entonces, cuando uno está nombrando algo, esa es la esencia de lo que es a lo que nombras. Por ejemplo, ¿qué significa Mara? Amargura. Entonces, amargura, eso es lo que, por eso hay que tener cuidado cómo se nombra a los hijos, porque esa va a ser la esencia. Dicen los Jamín que el que pone nombre y confía en el Eterno, ¿verdad? Que para poner el nombre recibe una porción de nebuá para que le pueda dar un nombre concreto. ¿Se acuerdan de Abigail? ¿Sí? La que se casa con David Amelech. Abigail. ¿Con quién estaba casado primeramente? Con Urias. No, esa es Betsabé. No, yo estaba hablando de Abigail. ¿Sí? ¿Con quién estaba casado? Que de hecho David llegó con sus soldados y le dijo que le diera un poco de pan, y se negó. ¿Cómo se llamaba? Y ella le dijo, bien pusieron su nombre. ¿Cómo? ¿Nabat? Sí. Dice, ¿no? Pero dudan mucho. Entonces, Nabat, que significa insensato. Por eso dice Abigail,
que se inclina ante el rey David y le dice, no vayas a destruirlo, no nos vayas a matar. Bien le pusieron su nombre, Nabat, insensato, porque insensatamente ha hablado contigo, como si no te conociera. ¿Sí? Entonces la esencia es el nombre. El nombre es una esencia. ¿Sí? Por eso también acuérdense que Noemí dijo, ya no me llamen Noemí, que significa placentera. Llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esto es decir, que de placentera, que era mi esencia, con todo lo que he sufrido, mi esencia es amargura. Murió mi esposo, murieron mis hijos, no tengo nada, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es esencia. Entonces, cuando el Eterno le dice a Adán, ponle nombre a cada uno de estos seres, ¿qué es lo que veía él? La esencia. La esencia. El león no se llama león porque se le ocurrió a Adán, porque es la esencia de lo que es ese animal. Pero con esta vista vino su esposa que ya había pecado y le trae, y al ver su naturaleza aún así pecaminosa, ¿qué crees que hizo? Aceptó, como si no hubiera. Por eso es que la vista que tenía tan prodigiosa, ahora es la vista lo que le cuesta más dominar. ¿Y por qué la mujer es más del oído? ¿Por qué? Porque escuchó a la serpiente. La serpiente se acercó a ella y le dijo, ¿acaso el oyente ha dicho? Entonces, escuchó a la serpiente, por lo mismo que entró el pecado. Por eso es que cuando nosotros decimos un nombre hay que tener cuidado. O sea, por eso es decir, ya no usamos tanto nuestro nombre que nacimos, por gentil, porque muchas veces tiene un significado que no, pero utilizamos el nombre hebreo porque queremos que ahora esa sea nuestra esencia. Ajá. Ahora queremos cambiar de naturaleza. ¿Cómo se llama usted? Pero eso es un nombre común, un nombre gentil. ¿Cuál fue el nombre que tomó en la inmersión de conversión? No lo tomó. No lo tomó. Precisamente para todo esto hay que arreglar algunas cosas. Por ejemplo, mi hermana que va a hacer su conversión debe elegir un nombre que ahora la va a definir, pero para esto ella tiene que prepararse, ser terminada, decirle, Eterno, ¿ahora qué quieres de mí? ¿Qué nombre? Guíame, ayúdame. Manda a alguien si es que no me hablas a mí, etcétera, ¿no? Esto es, por eso cuando se pone nombre a un hijo, por eso se pone nombre a un hijo, tienen que ver qué nombre quiero que este pequeño sea lo que lo defina para toda su vida. No cometerás adulterio, dice. Y por eso ya, porque cuando mirare, nos fuimos para allá, porque cuando mirare, por eso, cuando el hombre tiene la tendencia a los ojos, porque tenía esta facultad, ahí el ver los animales, veía su naturaleza y por eso les ponía su esencia, por eso les puso esos nombres. ¿Sí? Entonces el nombre es muy importantísimo. Si alguien quiere el estudio de los nombres, uno pequeño ahí tenemos por ahí, para que vea, es el de los nombres. Muy bien, sigamos. Vamos a leer, vamos a saltarnos al capítulo 2, Mishnah 4, en el 6, hoja 6. Hoja número 6, capítulo 2, Mishnah 4. Alguien, por favor, que lo lea fuerte. 2.4. Además, fue dicho que cualquiera que se divorcie de su esposa, que le diera una notificación de divorcio. Sin embargo, yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por prostitución, hace que ella cometa adulterio. Y cualquiera que se case con la mujer que sea divorciado comete adulterio también. Muy bien, aquí vamos a... ¿Ya lo escuchan, Juan? Aquí vamos a ver un poco acerca de lo que es el divorcio. Dice, además, les fue dicho que cualquiera que se divorcie de su esposa, que le diera una notificación del divorcio. ¿Cómo se llama esto en hebreo?
bueno, esa es una traducción, pero en hebreo, ¿cómo es? Se le conoce comúnmente como get, G-U-E-T, get. Una, la G, la U, la E y la T, get. O Sefer Keritut. Pero es get como la mayoría le conoce, get. Ahora, para nosotros que confiamos en la Torah, no funciona un divorcio de que un divorcio express, que ahora ya hay, y creo que en 3 meses ya estás divorciado. No funciona el trámite legal que ponemos ante las autoridades del país. No funciona eso. ¿Cómo se divorcia un Benei Torah? Vamos a la Torah. Vamos a la de Marín. Vamos a la Torah. Vamos a la Torah, ¿sí? Porque aquí ya empezaron a dar sus interpretaciones y que en primera de Amitza está ahí. La primera carta de Amitza, la que Ilá Betzalel. Aquí dice que por prostitución. Eso es lo que está enseñando Yoshua Rabbeinu, exactamente. Ahora, la versión de Reina Valera 1960, que es la que más abunda, ¿qué dice ahí en lugar de prostitución? ¿En qué cita? No, aquí en la Mishnah. Aquí en la Mishnah 4, 26. Pero también ahí está la cita ahí. También. 5:31. ¿Qué dice la Torah? Dice de Barín, capítulo 24, verso 1. Y con esto vamos a terminar los dichos de Yeshua y vamos a pasar al pecado. ¿Sí? Entonces vamos a analizarlo un poquito, porque ya son las 5:12. A ver, alguien que lo lea por favor de manera fuerte para todos nuestros hermanos. De Barín, capítulo 24, verso 1. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Ok, ¿cómo se divorcia alguien que sigue la Torah? Pues dice que le dará un escrito, un certificado. Le dará un get. ¿Qué es el get? Es esta notificación o aquí dice certificado de carta de repudio o un certificado, dependiendo de la traducción que posean, lo van a manejar de diferente manera. Entonces, dice la Torah que si un hombre no encontrar, que se casa, pero no encuentra algo que no le gusta, algo indecente, dice según esa versión, él tiene la posibilidad de divorciar. Es más, Rashi, el comentarista por excelencia de la Torah, dice que es su deber, porque ahí habla de cosa indecente. Ahí tenemos que ver toda una lección, qué significa esto, y vamos a ver, porque recuerden que Yeshua Rabbeinu está enseñando para un pueblo que ya conoce Torah y que conoce bien las tradiciones, y que conoce bien todo esto, y nos está diciendo que solamente por causa de prostitución. Recuerden que en el tiempo del Mashiach había 2 grandes casas de interpretación. Una que era Bet Hillel y la otra es Bet Shammai. Una que es la casa de Hillel y la otra es la casa de Shammai. Por lo regular, la casa de Shammai era más estricta. Y la casa de Hillel era más... ¿cómo le podemos? Indulgente. Era más indulgente. Por ejemplo, en el caso de cuando Yeshua habla acerca del Shabbat y que dice, unos ven que dicen no se puede romper el Shabbat, y Yeshua dice se puede romper el Shabbat, ¿por qué? Cuando hay el peligro de una muerte, o sea, cuando hay que salvar la vida. ¿Quién dice eso? Bet Hillel. Pero Bet Shammai dice que no. Y la halajá hasta el día de hoy quedó fijada con que se puede romper el Shabbat y cualquier otros mandamientos para salvar una vida. Así empezaban. Vean cómo uno dice era más indulgente, por ejemplo, Bet Hillel, y la otra era más estricta.
Entonces, en el caso del divorcio, Hillel decía que se podía separar o divorciar un hombre por varias circunstancias. Por ejemplo, si la mujer no le cocinaba, le podía dar una carta de divorcio, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes será mucho, pero hay partes donde, por ejemplo, no quiero decir quién, ¿verdad? Pero si se enoja la mujer, no le plancha, no le lava, no le cocina, nada. Entonces, según las leyes de la Torá, él podía divorciarse según la interpretación de Bet Hillel. Interpretación, ¿estamos de acuerdo? Este mismo verso ellos lo interpretaban de alguna manera y hay que ver, antes de tacharlo, hay que ver toda la discusión que tuvieron, por qué llegaron a ese fin, etcétera. Entonces, pero la casa de Shammai decía que no, que solamente a través de sinumim, o lo que podríamos llamar problemas sexuales, que aquí en el griego se puso como prostitución, que es más correcto sinumim, que esto es algunos problemas sexuales, incluyendo la prostitución, la infidelidad. Es decir, que según Rashi, si una esposa le es infiel a su marido, el marido tiene no la opción, sino la responsabilidad, la obligación de divorciarse, según lo que dice Rashi. Ok, entonces, Yeshua a veces regularmente estaba en el lado de la interpretación de Bet Hillel, pero en este caso está del lado de Bet Shammai, ¿sí? De la casa de Shammai. Y aquí nos dice que excepto por prostitución, bueno, dependiendo a la versión, una versión dice fornicación, ¿verdad? Y así, pero les digo, otro día con más tiempo analizamos todo eso. Ahora, quiero decir, para ver un poco acerca de estas dos casas, hay algo que dice el Talmud, esto está en Masejet Shabbat, en el tratado de Shabbat, nos dice que un gentil se acercó a Hillel y a Shammai y les dijo: yo me voy a convertir, pero si tú eres capaz de decirme toda la Torah mientras yo permanezco en un solo pie. Entonces, cuando llegó con semejante petición con Shammai, era el que era más estricto. Cuando llega con Shammai y le dice que quiero convertirme, pero si tú me dices toda la Torah cuando yo estoy en un solo pie, entonces Shammai era algo así como albañil, porque bueno, él se dedicaba a no tanto a la construcción, sino a realizar que la construcción estuviera conforme a lo que se pagó en el precio, o sea, que hiciera bien su trabajo, que estuviera conforme desde esa época, ¿no? Entonces tenía una vara de medir para lo que utilizaba su trabajo. Entonces, con esa vara de medir, lo sacó al gentil de Bet Midrash, o sea, de donde estaba él. Y entonces este gentil va con Hillel y le dice a Hillel lo mismo: yo me voy a convertir, pero si tú me eres capaz de decirme toda la Torah cuando estoy en un solo pie. Entonces Bet Hillel era más indulgente, más calmado, entonces le dice: mira, lo que es aborrecible para ti, no se lo hagas a tu propio. Ve, estudia esto y todo lo demás es solamente el comentario de esto. Y dice que esta gente se convierte. Entonces muchos dicen: no, que estuvo mal Shammai, ¿cómo le hizo esto? Que le sacó y todo esto. No, hay que entender que Shammai también tenía, pero él se lo hizo de manera gráfica. Lo que no quieras que los otros te hagan, no lo hagas. Por eso lo sacó con la regla, lo sacó del Bet Midrash. Pero por ejemplo, a Vivo le dijo lo mismo que Shammai, pero con un ejemplo en lugar que Hillel le dijo en palabras. Entonces, ahí ya vemos los dos tipos de interpretaciones que había, y la halajá se fija en alguno de los dos, en alguna de estas dos casas, y hasta el día de hoy se ha fijado así.
Entonces, bueno, eso es para que sepan lo de la carta de divorcio. Una cosa más que quiero añadir. ¿Se acuerdan que yo les dije? Yo les dije que quería estudiar un libro aquí. ¿El libro qué? ¿Qué libro? ¿Qué les dije? ¿Qué libro que quiero estudiar con ustedes aquí? El Mishneh Torah de el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Dice, en las leyes del divorcio, él tiene la ley del divorcio en su capítulo 1, dice, la esposa solo puede divorciarse por medio de un escrito que debe llegar a sus manos. Este escrito es lo que se llama carta de divorcio o get. Hay 10 cosas esenciales prescritas por la Torah para efectuar un divorcio, y estas son, él las enseña. Por eso quiero que veamos, que estemos estudiando aquí también Mishneh Torah del Rambam, porque vamos a saber cómo se da el maser, cómo se trata a los gentiles, con las leyes de Teshuvah, de estudio de la Torah, etcétera, etcétera. Son cosas muy buenas. Entonces dice, 1, el marido ha de divorciarse voluntariamente, es el primer requisito. 2, ha de divorciarse por medio de un escrito y no de ninguna otra cosa, de un get. No por otra cosa, es decir, no funciona el divorcio civil de las autoridades. 3, el escrito ha de versar sobre el divorcio que él da a su mujer y que la separa también de sus bienes. 4, debe expresar la idea de separación entre ella y él. 5, debe estar dirigido expresamente al nombre de ella. Es decir, que si no lleva su nombre, pues no funciona. Aunque tú se lo des y le digas esto, el otro, no funciona si no lleva su nombre. 16. Una vez escrito, no debe requerir ningún otro paso, salvo el de entregársele a ella. 7. Debe ser entregado a ella. 8. Debe entregársela en presencia de testigos. 9. Debe entregársele en la calidad de carta de divorcio. 10. Debe ser el marido o un enviado suyo quien le da, se le entrega que se le entrega a otro quien se le entregue. Los restantes requisitos del get, como la fecha, la firma de los testigos y otras cosas, son de origen rabínico, mas no de la Torah. Aquí, por eso, y él más adelante empieza a explicar cada uno de esos pasos. O sea, el primer paso, y te explica cómo es esto, cómo se debía hacer, cómo se hacía en el tiempo de tiempos del segundo templo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está diciendo, y aquí Yeshua dice, se le debe entregar una carta de divorcio. Si no hay esa carta de divorcio, siguen casados. ¿Sí? ¿Y qué crees? Vienen nuevos problemas, porque si se casa legalmente o civilmente por las autoridades del país, según la reglamentación de la Torah, está pecando. ¿Sí? Entonces, y por eso aquí Yeshua dice, véanlo en esta parte de esta Mishnah, dice, sin embargo yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por prostitución, hace que ella cometa adulterio, y cualquiera que se case con la mujer que se ha divorciado, comete adulterio. No, ¿por qué comete adulterio? La mayor gente cree que si ya, esto viene del cristianismo, si ya te divorciaste ya no te puedes casar porque te casas y como dice Yeshua, estás cometiendo adulterio. Pero no es así. Lo que pasa es que no se divorció de la manera correcta. Por eso enseña el Rambam que hay 10 cosas que son indispensables. Si no tienes esas 10 cosas, el divorcio no es válido. Aunque tú le hayas dado un get, pero ese get no estaba bien dado, o no bien escrito, o etcétera, etcétera, entonces no hay un verdadero divorcio. Lo que sí nos cuenta aquí, que sí hay facultad para divorciarse, pero con la interpretación de Yeshua Rabbeinu, que tiene que ser solamente por problemas sexuales. ¿Tienen un problema? ¿Tuvieron una discusión? Y ya se quieren divorciar. Eso no funciona. ¿Sí? Entonces también, pero también aquí entra lo que hablábamos la semana pasada, el betín. Porque no nada más decir, bueno, yo tengo unos problemas con mi esposa y me voy a divorciar. No, el betín
tiene que analizar la situación. Porque qué tal si este hombre nada más lo que le levantó un falso a su esposa y ya con eso quiere divorciarse. Ajá, entonces no se puede también de esa manera. Por eso es importantísimo los Bet Din. Porque si no hay Bet Din, ¿con quién lo haces? Entonces, todas esas cosas hay que ver en cuanto a la carta de divorcio. Una de las cosas es, debe de haber testigos. ¿Quiénes son los testigos? ¿Cómo funcionan los testigos? ¿Qué hacen los testigos? Etcétera, etcétera. Porque también no se van a enterar de todos los testigos. Hay que tener, eso también, hay cosas que se deben de llevar a cabo en ese aspecto. No puedes decirle, mira, es que mira, sucedió esto y ellos tienen estos problemas y aquellos problemas. No se puede. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. En esta ocasión, los dichos de Yeshua, porque ya es 57. Vamos a la página 7. Pirkei Avot para el segundo Shabbat. Antes de estudiar el Pirkei Avot, ustedes si ven la portada de su material, hay un poco de Hebreos. Ajá, en la portada. Ajá, hay un verso abajo. ¿Sí? Ajá, por favor. Se lo aprenden también para la próxima semana. ¿Sí? Esa es parte de lo que es. ¿Dónde? Sí. Porque el primero, el de Johanán. Aparte de este. Sí, ese. Ahora, ¿por qué? Porque, como les digo, así como tenemos un verso antes de estudiar las palabras de Yeshua, tenemos un verso antes de estudiar el Pirkei Avot, de las Mishnayot del Pirkei Avot. Y es. Ahora, si ustedes, esto les digo, no está completo, ese verso dice, todo Israel tiene parte en el mundo venidero, pues fue dicho, tu pueblo son todos justos y heredarán eternamente la tierra, son rama de mi plantación y obra de mis manos para glorificarme. En la Mishnah 1 del capítulo 10 de Masejet Sanedrín, o en el tratado de Sanedrín, los sabios llegan a la conclusión de que todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Todo Israel. ¿Quién dice algo similar? En el Keter. Dice lo mismo, pero en otras palabras. Y basado en otro verso. ¿Quién? ¿No se les ocurre? ¿No se acuerdan? Vamos a Romim. Lo dice Shaul HaShaliach en Romim capítulo 11 verso 26. Romanos 11, 26. Que dice así. Lo voy a leer. Ustedes nada más anoten el verso para que no se les vaya a olvidar. ¿Quién dice lo mismo? Así como los sabios de Israel llegaron a la conclusión diciendo todo Israel tiene parte del mundo venidero, y lo utilizan analizando el verso de Isaías, en Isaías 60, 21, dice Romín capítulo 11, verso 26 y 27, dice así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, quien quitará de Jacob la impiedad. ¿Quién lo dijo? Shaul HaShaliach, conocido como el apóstol Pablo. Muy bien, entonces los sabios y Shaul HaShaliach dicen que todo Israel va a ser salvo, o que tiene parte en el mundo venidero. Todo. Pero cuando se enfrentan muchos a que leen esto, se enfrentan a que, ¿cómo es posible que todo? ¿O qué delimita todo? ¿Qué significa todo? Todo es todo. Ajá, bueno, todo es todo. Pero vamos a una cita. Vamos a el pasaje de Noah con el diluvio. Y le dijo el Eterno a Noah: de todo animal puedes comer. ¿Era cierto?
O sea, ¿todo es todo? No, vean, en la Torah todo tiene un límite, ¿sí? No es completamente. ¿Ah? Entonces, exactamente, todo lo permitido, o sea que hay una cláusula, ¿no? No es todo en su plenitud. Entonces, cuando dice, y luego todo Israel será salvo, ¿qué está diciendo Shemuel Sharia? Todo que conoce Torah o Todos que hay que tienen ciertos requisitos, o sea, todos que cumplen. vamos a ver. Ahora, también por eso dice los sabios, todo Israel tiene parte del mundo venidero y también hay. Por eso les voy a decir que en las leyes del arrepentimiento, en Ilhot Teshuvah del Rama, nuevamente en Mishneh Torah, dice 10 tipos de personas que no tienen parte en el mundo venidero. Es decir, que están excluidos del todo. ¿Sí? ¿Quién pierde parte en su mundo venidero? Les voy a decir. El min. ¿Qué es el min? Tiene 5 tipos. No lo vamos a estudiar el día de hoy a plenitud, pero solamente se les voy a decir los 15 tipos de personas que pierden su mundo, parte en el mundo venidero. Parte del min son, por ejemplo, aquellos que dicen que el mundo se creó así nada más porque sí, o sea, que no hay un creador. Eso es parte de lo que es el min. Pero hay 5 tipos. Ajá. Ahora, el apicurus. Ese hay 3 tipos. También hay que ver cuáles son. El kofer, también hay 3 tipos. Y él lo explica muy bien ahí. El cuarto, el que no crea en Tejiat Ametín. ¿Qué es Tejiat Ametín? La resurrección de entre los muertos. Si una persona no cree en la resurrección, esa persona no tiene parte en el mundo venidero, según lo que dice el Rama. Y como yo les decía la semana pasada, antes de ponernos a discutir con Jajamín, vamos a aprenderlo, vamos a prepararnos, vamos a estudiar mucho, y ya cuando tengamos el nivel para ponernos en contra de contradecir a alguien, ya lo hacemos. Pero por ahorita hay que aprender. ¿Sí? 5. El que niega la venida de Mashiach. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en eso, ¿verdad? O sea, no le vamos a discutir ese punto. 6. El mumar. Este es el que se apega a una religión pagana. ¿Sí? Esto es el 6. El 7. El que hace pecar a los demás. Cuidado. El que hace pecar a los demás no tiene parte en el mundo venidero. 8. El que se aparta de la comunidad. Y hay que ver qué es esto de apartarse de la comunidad. Quien se aparta de la comunidad no tiene parte en el mundo venidero. 9. El que transgrede la Torah en público. Y hay que ver que también qué significa esto, ¿no? Acuérdense que hay ciertas mitzvot que no podemos nosotros quebrar. Ajá. Y hay algunas que sí podemos quebrar cuando estamos en peligro de muerte, etcétera, etcétera. Pero solamente hay unas que no podemos quebrar. Pero el que las quebranta o las transgrede en público no tiene parte en el mundo venidero. El moser, y hay que ver también qué es el asesino, también no tiene parte en el mundo venidero. 13. El que habla constantemente la Lashon Hara. ¿Qué es la Lashon Hara? O la maledicencia, podemos decirle. También se le traduce así como la maledicencia, hablar mal de los hermanos. Si haces constantemente esto, no tienes parte en el mundo venidero. No eres parte de todo Israel, serás salvo. Hay que tener cuidado. ¿Cómo que hace eso constantemente? Constante. O sea, que sí lo puede hacer de vez en cuando. No. Exactamente, por eso el Raman luego explica qué significa esto, ¿sí? Pero para que ahorita no digan que ya hablé la Lashon Hara hace 2 o 3 días, ya con eso ya no tengo parte del mundo venidero, tampoco, eso es como explicación para que no se crean. Pero el que constantemente hace esto, pierde su lugar en el mundo venidero. 14. El que hace retornar su prepucio, de manera que se simule que no tiene
Berit Milá. Eso es lo que sucedió en qué tiempo. Que ellos jalaban el prepucio para que simularan que no tenían la circuncisión. Entonces ellos pierden el mundo venidero. 15 y último, el que comete constantemente, esto es que desprecia a los sabios, desprecia las fiestas, desprecia la Torá, entre otras cosas que desprecia. El que hace esto no tiene parte en el mundo venidero. Y él explica todas esas. Por eso quiero que un día nos dediquemos a estudiar ese libro, el Mishneh Torah, que aprendes muchísimo con eso. Muy bien, entonces vamos al material, vamos a empezar. Eso era a modo de introducción de por qué dice que todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Estamos en la hoja 7, Pirkei Avot para el segundo Shabbat. Alguien que lo lea, por favor, capítulo 2, Mishnah 1. La primera Mishnah lo dice Rabbi Yehuda Anasi. Él es el que compila la Mishnah. Anasi es el príncipe, era el líder de todo Am Israel, descendiente de David, y es un gran sabio. Dice, ¿cuál es el camino recto que el hombre debe elegir? Y dice, todo aquel que es honorable seguir y que le proporciona consideración de parte de los hombres. Vamos a hablar, por ejemplo, de que en las cualidades del hombre, por ejemplo, en cuanto al dinero, que dice que sea honorable para seguir hacia sí mismo, pero que le proporcione consideración a los otros hombres. Hablemos de dinero. Un hombre no debe ser avaro, porque esto no le considera, como aquí dice, proporciona consideración de los hombres. Si un hombre es avaro, ¿lo van a querer los hombres? No. Pero si es muy dadivoso, ¿lo van a querer los hombres? Sí. Pero eso no va a ser honorable para ti. Porque si tú das, ¿qué va a considerar contigo? Que ya no tengas. ¿Sí? Entonces, tienes que medirte. Eso es templanza. Ni que seas avaro, pero que tampoco despilfarres. Que tú mismo tengas para tu familia y para ti. Porque no por que seas considerado entre los hombres, te descuides a ti. Y esto es lo que significa lo que dice Yehuda Rabbi. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien que le gusta dar mucho. Si esta persona da, es como lo tuvimos en la Parashat Terumah. Siguieron dando, pero fueron impedidos para dar. Llega un momento en que ya es suficiente y eres impedido para dar. Esto funciona en todas las etapas y en todos los hombres. Somos también impedidos a dar. Por ejemplo, también hay alajot, por reglas, que se tienen que seguir para cuando da uno tzedakah. De hecho, Yeshua marca algunas. Una de las cuales es que no hagas tocar trompeta delante de ti cuando des tzedakah. Eso es una alhaja. ¿Sí? Entonces, pero hay muchas. Y una de ellas impide que uno dé más de una cierta cantidad. ¿Por qué? Porque si tú sigues dando así, descuidas lo que es tu familia o a ti mismo. Y tampoco es sano hacer eso. ¿Quién es el juicioso? Debe haber templanza. Exactamente. No puede ser ni muy dadivoso, pero dice farope en la calle y obscuridad de tu casa. Eso podría ecuacionar, exactamente. Entonces dice, lo que sea favorable o honorable para ti, pero que te proporcione consideración para los hombres. Y luego dice, observa tanto el precepto ligero como el grave, o sea, el precepto que es chiquito como el que es grande. Observa los dos, pues desconoces la recompensa
La Torah te dice cuál es la recompensa por todas las mitzvot. ¿Cuál es la recompensa por todas las mitzvot? ¿La Torah lo dice? La vida eterna. Una vida eterna. No, vamos a decir. ¿De qué mitzvah vamos a hablar? Voy a hablar de tzitzit. Voy a hablar de tzitzit. ¿Ok? El tzitzit. ¿Qué recompensa tiene el hombre porque use tzitzit? Díganme el verso en la Torah. ¿Qué recompensa? ¿Qué recompensa? Por ejemplo, voy a hablar uno que tiene recompensa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Pero en el tzitzit, ¿qué dice? No, eso es lo que dice aquí. Observa el precepto ligero como el que es grave. Es decir, el que a tu consideración es pequeño, como el que a tu consideración es el más grande. Porque la Torah no te dice específicamente cuál es la recompensa. Honra a tu padre y a tu madre. Pero dice otro, teme a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la recompensa por temer al padre y a la madre? Teme. Porque una es honra, pero la otra es teme. Es cosa distinta. Pero viene así. Así viene la Torah. Alarga tus días de tu vida, ¿no? Ese es honra. Sí, en otro es teme, que son cosas distintas. Etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas mismos, hay 613, pero no, la Torah no nos dice específicamente cuál es la recompensa o el premio de cada una de ellas. ¿Cuál es su específica recompensa? ¿Ok? Entonces, por eso te dice aquí, porque desconoces la recompensa. Compara el daño que puede ocasionar el incumplimiento de un precepto con la recompensa por haberlo observado. Esto es así, por ejemplo, vamos a hablar de Shabbat. Si en Shabbat yo trabajo, ¿cuál sería la recompensa de trabajar en Shabbat? ¿Yo tendría una recompensa? No hay recompensa por trabajar en Shabbat. Sí, porque el patrón le va a dar un liga. Exactamente. Aquí no está hablando de Torah. Él está hablando, mira, hay una recompensa, por eso lo haces, si no, ¿para qué lo haces? Si el hombre no tiene un beneficio, una recompensa en el mundo, entonces ¿para qué lo hace? Nadie hace algo de gratis. ¿Están de acuerdo? O sea, no. No te creo. Porque aquí, en este lugar, hay gente que hace cosas. No, hablo del mundo. Por eso estaba hablando de los negocios del mundo. La gente de afuera. No, secular. La gente de afuera. No, ahorita no estamos hablando de Torah. Aquí nosotros debemos hacer todo por la comunidad desinteresadamente. Eso es una de las cosas que se nos enseña. Pero allá afuera, una persona no te va a trabajar gratis. O sea, todo el mundo espera su recompensa, una paga, alguna remuneración. Entonces, si él va a decir, si yo trabajo el sábado, pues saco más dinero. Eso es. Si no lo trabajo y me meto con ellos, si no lo trabajo, voy a tener una pérdida. O sea, eso es como lo está viendo aquí. Es lo que quiere expresarte Rabbi Yehuda Nasi. Entonces, está diciendo, mira, así como tienes una pérdida, que a los ojos del mundo es una pérdida, mídelo con la recompensa en el lado del mundo venidero, de la Torah y de Elohim. Por eso es lo que te está diciendo aquí. Hay una recompensa ciertamente, a lo mejor monetaria, a lo mejor de otro tipo, pero tienes un provecho si tú incumples las palabras de la Torah. Pero eso que estás teniendo como una pérdida en el mundo venidero, pero ganas algo a los ojos del mundo. ¿Sí? Entonces lo que él te dice es que siempre veas que la recompensa que te da Elohim por guardar sus mandamientos es mucho más grande que lo que puedes recibir del mundo. Eso es lo que te está diciendo aquí. Entonces, y Yeshua Rabbeinu dice, porque cualquiera que enseñe, cualquiera que rompa uno de estos pequeños mandamientos y así enseña a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero el que los guarde y enseñe hacia los hombres será llamado grande en los cielos. Muy bien.
Capítulo 2, Mishnah 2. Alguien por favor que lo lea. ¿Sí? Rabban Gamaliel, hijo de Rabí Yardá, así decía: hermoso es estudiar la Torá, teniendo al mismo tiempo una ocupación, oficio, trabajo, pues el trabajo que ambas exigen aleja del pecado. Todo estudio de Torá que no va acompañada de una ocupación acaba en nada y conduce al pecado. A pecado. Fíjense, esta parte, esta Mishnah, lo decimos todos los días. Todos los días lo decimos en Birkat HaShachar, en las bendiciones de la mañana, los que utilizamos siempre. Y dice Rabban Gamaliel, hijo de Rabí Yudá, así dice: hermoso es el estudiar Torah teniendo al mismo tiempo un trabajo, pues el trabajo que exigen ambos te alejan del pecado. Y escucha bien, toda Torah que no se acompaña de una ocupación acaba en nada y conduce al pecado. Allá afuera tienen un dicho muy cierto: la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Lo dicen así? Aunque ocupes todo tu tiempo para estudiar Torah y estar ahí inmerso, si no hay un trabajo, ese va a acabar en nada tu estudio de Torah. Ahora, acordémonos que esto no es de que se le ocurrió al sabio, ellos lo aprenden de la Torah. Por eso en la Mishnah 1, capítulo 1, Mishnah 1 dice que lo aprendieron desde Moshe, y luego Moshe lo transmitió a Yoshua, Yoshua a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde lo aprendemos de la Torah? ¿De dónde lo aprendemos de la Torah que se debe trabajar? De 6 días trabajarás. Desde 6 días trabajarás, muy bien. ¿Sí? Pero eso ya lo tenemos en Shemot. ¿Ah? Y esto lo tenemos desde la creación, desde Bereshit, todavía antes. ¿Qué hizo Adán y Eva? Adán y Java. Y el Eterno les dio un mandamiento en especial. Los puso en el huerto y le dijo: que no comerán de ese fruto, ¿no? No, aparte otro. Vamos a Génesis. Vamos a Bereshit para que lo vean con sus ojos. Un momento. Ah, exactamente. ¿Dónde está el verso? 2.15. Es el que estaba buscando. 2.15 dice: tomó entonces Hashem Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Adán y Jabá eran personas totalmente espirituales, de un nivel que no nos podemos imaginar. Pero este nivel, porque dice que escuchaban la voz del Eterno ahí en el jardín. ¿Quién escucha la voz del Eterno? ¿Cualquier persona escucha la voz del Eterno? No. Tiene que haber un nivel espiritual para que puedas escuchar la voz del Eterno. ¿Sí? Mucha gente dice que cuando estaba borracho se le presentó el Eterno y que no puede ser. Eso lo prohíbe totalmente la Torah. Hay que ver la Torah, y la Torah no fundamenta lo que es esta idea. Entonces, dice, lo puso para guardar y labrar el muerto. ¿El hombre cumplió o no cumplió? No cumplió. Lama, ¿por qué? Por desobediencia. Otra cosa. Porque ella, Eva le dio. Para guardarlo. ¿Qué es guardarlo? Cuidarlo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se metió la serpiente a hablar con Jabá? Astuta como ella. ¿Por qué el hombre no cuidó ni labró el huerto? No
trabajar. Por más espiritual que sea, por más todavía que empiezas a estudiar, pero si no hay un trabajo, ese estudio desaparece y te va a conducir a pecado. Así desde la creación lo puso. Desde la creación lo vemos y es así para todas nuestras épocas. Porque uno, por más que esté estudiando Torah, ya está estudiando Torah, va a haber momentos en que pierde la concentración y ciertamente el hombre que no tiene nada que hacer, que no se esfuerza, empieza a maquinar ideas. todo, de donde empiezan las cosas, ¿sí? El trabajo nos cansa, ¿cierto o no? Ustedes llegan de su trabajo saltando y bailando y queriendo ir a otro lugar. Vámonos. No, el trabajo cansa, agota el cuerpo. Si lo que quiere uno después de sus horas de labor, y sobre todo las mujeres, ya son 8 de la noche y lo que quieren es acostarse. ¿Qué se les da a decir, voy a ir al fiestón que está al lado? No, el cuerpo está tan cansado que tú quieres descansar. Pero si la mujer no hace nada en todo el día, en la noche, ¿qué quiere? Se la pasó durmiendo en el día, en la noche puede ir a desvelarse a una fiestecita, por ejemplo. O la tele toda la noche. O la tele, no sé, algo. Entonces, si no hay trabajo, el cuerpo no se cansa y lo que va a empezar a formarse en ti es ideas hacia el pecado. Aún por más que estudies Torah y empieces a estudiar Torah y lo que quieras, no. Si no hay un trabajo que canse tu cuerpo, empiezan esto. Por ejemplo, en los jóvenes se pide que hagan un deporte. No les piden trabajo, ¿verdad? Les dicen un deporte. ¿Para qué? Para que su cuerpo se canse. Para desgastar energía. Les desgaste justamente energía y no vayan con la ociosidad a lo que es todos los vicios y hacer cosas que otras, etcétera. Entonces, por eso Rabbi Yehuda Hanassi, su hijo, Rabban Gamaliel, nos dice exactamente esto, que va a conducir al pecado toda la Torah si no hay. Mi hermano, entonces cuando Adán no labra y descuida el campo o el jardín, ¿qué significa eso? Porque dices que no descuidó y entró el mal. O sea, ¿a qué se refiere que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente? Ajá, vamos a otra cita para explicarlo mejor. Vamos a Cantares. Pero antes 1.6, es la que más me buscaba. 1.6. Dice de la siguiente manera: no miréis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me hicieron guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Qué significa esto? No cuidé. Ajá, que por guardar las viñas ajenas descuidé la propia. Esto le pasa sobre todo a los que sirven. Por andar queriendo que el hermano esté bien, por andar viendo sus problemas, por andar viendo viñas ajenas, ¿qué pasa? Mi propia viña no guardé. Entonces, cuando dice la manera de aplicación que el hombre, el Adán, no labró ni guardó lo que tenía, por eso entró la serpiente a él. ¿Sí? Por eso, aquí ¿cómo se aplica, mi hermano? Que dice, por guardar lo ajeno, yo no guardé mi propia viña. Y eso nos pasa. Aquí lo que le pasó a la esposa es que, pero esto fue por más que nada el enojo de la madre. ¿Quién es la madre, no? ¿Y quiénes son los hijos de esa madre? Entonces todo tiene una explicación. Cuando no... por eso también está en el que les dije 2.15, ¿no? 15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne. La viña propia de nuestra vida, ¿no? Entonces dice, las zorras pequeñas. Si tú no guardas tu viña, hay pequeñas cositas. Aquí no habla de grandes, pequeñas cosas que tú no las pones en cuenta, van a destruir tu viña.
Y en el matrimonio es igual, pequeñas cositas. O sea, o no eres detallista. Son a lo mejor cosas pequeñas, ¿sí? Pero estas acaban de pequeñito en pequeñito, acaban la viña. En tu propia vida, cosa pequeña. ¿Qué es cosa pequeña en tu propia vida? Porque al día esta cita, mi hermano, 2.15 de Shire Cantar de los Cantares. Cazarnos las horas pequeñas que echan a perder nuestras viñas. Hay cosas pequeñitas que echan a perder nuestra propia vida. Pequeñitas. Porque elecciones tan pequeñas nos llevan a no estar aquí después. Pequeñas cosas, a nuestra vista son pequeñas. Por ejemplo, no sé, hay 54 Shabbatot al año. ¿Qué más da que no vaya uno? Chiquito. ¿Sí? Y esas zorras pequeñas destruyen la vida espiritual de mucha gente. Y entra. Porque aquí habla de zorras, no de serpiente. Pero ¿cómo entró la zorra? Porque en el 1.16 que dijo, descuidé mi viña. Porque descuidó la viña es cuando la zorra entró. En Adán, porque no guardó ni labró el huerto, entró la serpiente para que entra. Si él hubiera guardado, la serpiente no entra. Y guardar es lo que significa nuestra viña. La viña. La viña es nosotros. O sea, si tú no, eso es aplicación para nosotros. Nuestra viña es, o nuestro huerto, en el lugar que tenemos contacto con el Elohim, en nuestro templo, sí, porque ven que Adán hablaba con el Elohim. Entonces, si tú no guardas eso, va a entrar la serpiente, va a entrar la zorra, y se acabó. Esas pequeñas zorritas de, está buena la novela, esa pequeña zorrita de, hoy no estudio Torah, mañana sí lo estudio. Mañana estudio lo de hoy, porque ven que se lee. Las 7 aliyot deben por lo menos leer esas. Entonces, si tú dices, hoy no lo estudio, mañana me echo los 2. Y el día de la mañana, no, híjole, ya no lo hice, pero mañana me echo los 3. Llega el viernes y dice, bueno, ya lo leo en la que irá. Así, esas pequeñas zorritas terminaron con tu estudio de Torah toda la semana. Eso es que guardes tu vida. Entonces, mis hermanos, por eso dice, hay que necesario trabajar y no solamente darle a lo espiritual. Lo espiritual, por más que sea espiritual, si no hay cansancio físico, va a ocasionarnos pecado y a perder toda la Torah. Cuando nosotros nos sentimos más espirituales, dice Shaul HaShaliach, el que crea estar parado o firme, mire no caiga. Ten cuidado sobre todo eso, porque ya vamos así y cualquiera de esas cosas te pueden llevar ¡pum!, abajo totalmente. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos están aconsejando aquí. Mishnah 5. Este es importantísimo, me la quería tocar, pero este es importantísimo. Véanlo. Dice, Mishnah 5, es la página 8. Página 8. Capítulo 2, Mishnah 5. Dice, él solía decir, un inculto no puede ser temeroso del pecado. Un ignorante no puede ser piadoso. La persona tímida o que se avergüenza no aprenderá. Ni puede enseñar la persona violenta. Ni volverse sabio quien está ocupado en exceso en el comercio. Y el lugar donde no hay hombres, esfuérzate por ser un hombre. Lo que quería poner, la persona tímida, el que se avergüenza, no va a aprender. Muchos de los hermanos no entienden de lo que se está hablando, pero no preguntan por vergüenza. Por decir, híjole, es que parece que los demás sí lo entendieron y voy a ser el único que no lo entendió, no, mejor me callo. Y no lo entendió. Por eso dice, la persona tímida, la que se avergüenza, no va a aprender. Y el que no sabe enseñar porque es violenta, no sabe enseñar. Eso me pasa. La otra vez estaba enseñando a mi sobrino. Y algo que para mí es muy fácil, él era muy difícil, me llegué a desesperar. Y dije, ¿cómo no entiendes? Le digo,
Y ya después, mucho después, reflexionando, dije, qué gran error cometí. O sea, para mí ya es muy fácil, pero para él está comenzando, es difícil, no lo comprende. Y si yo lo explico bien, menos. Entonces, el violento no puede enseñar. Y el tímido, el avergonzado, no puede aprender. O sea, hermano, el consejo del sabio es, no te avergüences. Es más, Hilkot Talmud Torah del Rambam dice, si el talmidín, el alumno, el talmid, no entiende por primera vez o por segunda vez lo que su maestro le está enseñando, debe preguntar por tercera, cuarta o quinta vez. Y que no se debe avergonzar porque los demás aprendieron a la primera o a la segunda. Él necesita aprender. Y si su maestro no se enoja y no le quiere enseñar, que le diga. Que bueno, ya le dice, tiene un texto, está muy bonito, otro día lo estudiamos. Entonces dice ahí que uno hay que enseñar bien y uno hay que saber. No se avergüenza. A veces lo que nos pasa es que nos emocionamos acá enfrente y empezamos a hablar cosas o conceptos en hebreo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos dicen, yo voy a decir, el Holanda va, y empiezo yo a decir palabras. Entonces, si no lo entienden, pregunten. No se preocupen, estamos para aprender. Pero mucha gente se queda porque apena. A veces se nos apena. Entonces el consejo del sabio en esta Mishnah es otra cosa que dice ahí: el inculto no puede ser temeroso del pecado, el tonto no puede ser temeroso del pecado. Dice Mishle, el tonto ve el peligro y se apresura. Aquel que es que no se pone a estudiar, que es ignorante, no es una mala palabra, todos somos ignorantes en algo. Por ejemplo, yo soy ignorante, por ejemplo, en medicina, en mecánica. Yo no tengo idea de esas cosas, soy ignorante de eso. No es algo para ofenderse. Somos ignorantes, no puedes ser piadoso. Si tú eres ignorante, no sabes cómo seguir la Torah, los 613 mandamientos, y por tanto no vas a ser piadoso. No puede ser así. Necesitas mucho estudio para saber, ¿está bonita? Cada detalle de las mitzvah. Porque no es así al como se me ocurra, al como lo entiendo. Hay que estudiar para saber cómo se cumplen las mitzvot, sus detalles. Por eso somos muy escrupulosos, hasta las pequeñas cosas. ¿Sí? Entonces, eso es el consejo último de Pirkei Avot.